En este video vamos a hablar sobre dos enfoques desde el control motor, el cual es el enfoque CAVAT y el enfoque RUT. Durante este video se van a explicar cada una de las estrategias de estos dos enfoques detalladamente y explicando en colaboración con el video que se va a ir mostrando. En primer lugar vamos a hablar del enfoque CAVAT. Este enfoque promueve la respuesta de los mecanismos neuromusculares y se caracteriza principalmente por la utilización de patrones de movimiento, tanto de extremidad inferior como superior, de manera diagonal, con la finalidad de poder recuperar la función motora. El enfoque RUT es una técnica de rehabilitación física que utiliza estímulos sensoriales para activar o relajar los músculos. Se enfoca en la facilitación e inhibición del tono muscular y en el control postural como base para mejorar el movimiento y función motora. En el patrón diagonal DC se realiza un movimiento pasivo, estabilizando la articulación pivot que es el hombro, con una abducción y rotación interna, el antebrazo pronado y la muñeca con las falanges extendidas. Se pasa a la posición C, donde el hombro queda aducido con una rotación externa, el antebrazo en supino y la muñeca con las falanges en flexión. Se repite varias veces el movimiento diagonal. Después el usuario repite la diagonal con un movimiento activo y uno como terapeuta debe colocar la palma de la mano haciendo una resistencia. Esta debe ser menor a la fuerza del usuario. En el patrón diagonal BA se realiza un movimiento pasivo estabilizando la articulación pivot. El hombro queda en extensión con aducción y rotación interna, el codo extendido, el antebrazo pronado, la muñeca y las falanges en flexión, pasando a la posición A, donde el hombro queda flectado con abducción y rotación externa, el codo extendido, el antebrazo en supino, la muñeca y las falanges en extensión. Se repite varias veces el movimiento diagonal. Después el usuario repite la diagonal con un movimiento activo. El terapeuta debe ejercer una fuerza menor a la del usuario, realizando una resistencia en el movimiento. Para la intervención de miembro inferior se realizará un movimiento pasivo, llevando la extremidad inferior hacia exterior fijando la articulación de la rodilla, mientras se realiza una flexión dorsal y rotación externa del pie y extensión de los dedos. Todo esto producto de que la usuaria presenta una rotación interna del pie, flexión plantar y flexione los dedos del pie. Luego, la usuaria realizará un movimiento activo similar al anterior, en el cual el terapeuta aplicará resistencia al subir y bajar la extremidad inferior. La técnica de estiramientos ligeros se puede aplicar en casos de usuarios que presenten una desregulación del tono muscular, es decir, presentando hipertonía o hipotonía. En este caso podemos ver a una usuaria con hipertonía, por lo tanto los movimientos deben ser lentos y controlados para inhibir el tono muscular. A medida que el movimiento se vaya haciendo más fluido, se puede ir aumentando la velocidad, como se puede apreciar en este video. Es necesario tener en cuenta que la aplicación de esta técnica vaya variando en intervalos de 60 segundos como máximo y tener descansos entre medias, porque se debe tener en cuenta el nivel de fatiga de la usuaria y si menciona tener dolor. Ahora, en este caso, la usuaria presenta hipotonía, es decir, una disminución en el tono muscular, por lo que se comienza con movimientos rápidos para activar la musculatura y se termina con movimientos lentos y controlados, esto con el fin de facilitar el tono muscular. Ahora veremos la técnica de compresiones intensas. Si es un recién nacido, esta técnica se aplicará solo con 2 dedos para evitar moretones. Para inhibir, las compresiones serán desde proximal a distal, siendo lentos y mantenidos por segmentos, evitando los pliegues para no tener respuestas erróneas a la técnica. En este caso, se realiza en el dermatoma C3. Para facilitar el movimiento será más rápido desde distal a proximal. En usuarios más grandes, la compresión será con la mano completa y de la misma manera, desde proximal a distal para inhibir y desde distal a proximal para facilitar.
Esta técnica facilita la cocontracción y consiste en aplicar una carga mayor, además del peso del cuerpo, a través de los ejes longitudinales de los segmentos. En este caso, se realiza de forma manual por el terapeuta. Ahora veremos la técnica del golpeteo ligero. Es necesario tener en consideración que con los recién nacidos la técnica se realiza con la yema de los dedos para evitar moretones. Si queremos inhibir el movimiento será desde proximal a distal y debe ser lento, pausado y por segmentos. En este caso se realiza en el dermatoma C3. Para facilitar el movimiento debe ser de distal a proximal y este será rápido, igual por segmentos. Si el usuario es más grande, el golpeteo será más profundo y se utilizarán todos los dedos y se realiza de la misma manera. Para inhibir será desde proximal a distal y para facilitar desde distal a proximal. El movimiento se debe realizar en el tendón o el vientre muscular y es importante evitar los pliegues para no obtener una respuesta errónea a la técnica. Esto se repetirá las veces que sean necesarias hasta obtener la respuesta que buscamos, siempre velando por el bienestar del usuario. A través de la técnica de vibración vamos a facilitar el segmento del edema C6 de distal a proximal. A través de movimientos rápidos continuamos con el siguiente segmento realizando la misma acción. Al inhibir se realizará movimiento de próximo a distal en el edema C6 con movimientos lentos. Continuamos con el siguiente segmento de próximo a distal en el edema C6. A continuación vamos a seguir con la estrategia de hielo, en donde tenemos esta botella la cual está con hielo, por lo que la botella se encuentra fría. Se irán realizando toques con esta botella en el dermatoma C6. Esto se realizará por segmentos por intervalos de 3 a 4 segundos. El movimiento de toques debe ser rápido de distal hacia proximal para así poder facilitar. Para poder inhibir vamos desde proximal hacia distal. Esto se realiza con movimientos de toques más lentos y también se realiza por segmentos en intervalos de 3 a 5 segundos. Siempre siguiendo el dermatoma C6. En esta ocasión se usa la técnica de cepillado rápido. Para realizarlo se necesita el uso de brochas, cepillos o dedos. En este caso se usa un pincel. Se aplica de distal a proximal, o sea de afuera hacia adentro. Comenzamos en el segmento C7 con un cepillado interdigital. Para facilitar el aumento del tono muscular se realiza de distal a proximal de forma rápida. Para inhibir y disminuir el tono muscular se realiza de proximal a distal de forma lenta. Se cuenta hasta 30 segundos en intervalos de 5 segundos. Luego pasamos al antebrazo. En el segmento C6 realizamos la facilitación de distal a proximal y la inhibición de proximal a distal. Seguimos con el segmento C6 y finalmente pasamos al brazo y volvemos a realizar la facilitación de distal a proximal y la inhibición de proximal a distal.